Al aire está el agradecimiento de que hoy sábado tenga la deferencia de atendernos el diputado provincial Rubén Giustiniani. ¿Cómo te va, Rubén? Sergio Alcázar te saluda. Hola Sergio, buen día a ustedes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, un gusto, un saludo a toda esa distinguida mesa que hay ahí, de toda gente conocida y muy respetada. Y bueno, la aclaración que ustedes saben, Sí. yo ya no soy diputado, o sea que... Mandato este, cumplido, exacto, me faltó exacto. agregar, querido Rubén. Gracias por atendernos igualmente. Contanos un poquito, Rubén, de esta experiencia que tuviste de participar del seminario de movilidad y migraciones de América Latina que se organizó en Madrid, en la Universidad de Nebrija, ¿puede ser? Sí, la Universidad de Nebrija, una universidad que se especializa en temas migratorios. Ujú. Me invitaron como autor de la ley 25871, la ley de migraciones en la República Argentina, que es un punto de referencia para Naciones Unidas y para todo el mundo, porque una ley que la trabajamos mucho desde el año 2000, que logramos su aprobación por unanimidad en ambas cámaras como una cuestión inédita, y como una cuestión inédita yo la voté como diputado nacional, Sí. porque trabajé 2 años como Ujú. presidente de la Comisión de Población, convocando audiencias públicas, a foros de debate para que la ley saliera con el máximo consenso. La voté como diputado nacional en la última sesión Sí. de diciembre del 2003, y como Néstor Kirchner en esa oportunidad extendió el periodo de sesiones ordinarias, bueno, Carlos Mariscal esto lo conoce, asumí como senador nacional el 10 de diciembre y logramos en la última sesión de senadores que la ley se apruebe también por Ujú. unanimidad en senadores, y después la promulgara Néstor Kirchner en enero del 2004. Y una ley de referencia para Sí. todo el mundo, con lo cual fui invitado para exponer en la apertura de ese seminario. Así que, bueno, un hecho positivo donde Argentina se toma como punto de fundamental de referencia, Ujú. tomando la migración como un derecho humano en Sí. momentos en que este tema forma parte de la agenda mundial. Vemos que en cada una de las elecciones que se producen en Europa y en Estados Unidos, el tema migratorio forma parte principal de la agenda, y por eso el interés de conocer nuestra experiencia, porque nosotros ya llevamos 10 años de la Ujú. aplicación de esa ley, Sí. 20 años, perdón, Ujú. 20 años de la aplicación de esa ley, y hoy podemos hacer un balance altamente positivo, donde lejos de producirse una aluvión de inmigrantes, se produce una regulación muy, muy positiva, y en donde nosotros en 20 años hoy estamos editando un libro que lo vamos a presentar en la Feria del Libro de la ciudad de Rosario el próximo mes de septiembre, Qué donde bueno. lo editan la editorial de la Universidad de Ujú. Rosario junto con Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Rubén, uno continuamente lee y escucha noticias, sobre todo de las costas de Italia, con las migraciones que se producen desde África, la cantidad de muertos que se dan en estos traspasos migratorios de un continente a otro. ¿Es un tema que puede tener solución o necesita mucho más trabajo, no solamente en la legislación, sino en acciones propias de los gobiernos para tratar de darle una salida? Mira, la primera constatación práctica, fuera del debate ideológico, Sí. es que el haber endurecido las políticas migratorias, tanto Ujú. en Estados Unidos como en Europa, lo que ha logrado más muertes, que ha transformado el Mediterráneo en una fosa, y la frontera sur de Estados Unidos con México, donde centenares de miles de personas, de niños y de mujeres, pierden la vida en ese tránsito. Es decir, lo que nosotros, nuestra experiencia, hemos aportado en los 20 años es que se busque otro camino, un camino, se pruebe con otro camino, porque el camino de levantar muros alambrados y ha llevado a una situación donde cada vez se está peor, y en donde no se valora el aporte de la migración. Europa en los próximos 50 años, si no tendría el aporte migratorio, sería un continente viejo. Sí. Precisamente
todas las estadísticas muestran eso, es decir, que el rejuvenecimiento de la población, del aporte que hace desde el punto de vista de los impuestos y del trabajo, en trabajos que los europeos no quieren hacer, se da por el aspecto migratorio. Ni hablemos del tema del deporte, ¿no? Ni hablemos del tema del deporte, donde vemos que los equipos de Europa, veníamos la España campeón de la Eurocopa y las dos máximas estrellas son producto de la migración del equipo español. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, el gran aporte que hace la migración desde el punto de vista, y esto está valorado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, donde se demuestra con números concretos el gran aporte que hacen desde el punto de vista fiscal los migrantes, sobre todo mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Por lo tanto, si no cambiamos la mirada de poner esto en cada día más dureza con respecto al tema migratorio, evidentemente vamos a seguir profundizando una línea donde vamos a tener más muertos, una situación de mayor crisis migratoria, ¿no? Hay que analizar la migración de nosotros, que somos un país de receptor moderado de migrantes, y que yo les decía en ese seminario, yo soy Giustiniani Antonelli, mis 4 abuelos italianos, que vinieron a la Argentina por paz, pan y trabajo, escapando de la guerra y escapando del hambre, y cada uno de nosotros somos producto de esa migración, que produjo una riqueza cultural que hoy nos permite todavía ver las diferencias que nosotros presentamos respecto culturalmente en el mundo. Por eso me parece que el tema migratorio debe analizarse desde todo este punto de vista de la complejidad que el mismo tema tiene. Rubén, buen día. Carlos Mariscal te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, bien. Te parecerá muy utópico, pero lo que yo me pregunto, ¿no es hora, creo como una de las pocas herramientas posibles para parar esta migración masiva, no es hora que en continentes con tanta pobreza y a su vez con tanta riqueza por explotar como África, las grandes empresas o los estados o los dos empiecen a hacer inversiones en esos países y de esta manera generar, por ejemplo, fuentes de trabajo? No tengo ninguna duda que ese es el problema principal, porque las causas de las migraciones, los 55 millones de europeos que cruzaron el Atlántico a América, ¿cuáles eran las razones? Uno puede decir 55 millones de razones, que cada familia tenía una distinta, pero toda era paz, pan y trabajo. Entonces, por supuesto que si Naciones Unidas en todas sus políticas de desarrollo se cumplieran, sobre todo por parte de los países centrales, la Agenda 2030, todos los pactos y protocolos que se firman respecto al tema migratorio, en donde estaría necesario el aporte concreto, económico, de desarrollo para los países, por ejemplo, de África, no tengo ninguna duda que quién va a querer migrar arriesgando su vida y en situaciones terribles que se producen y que mueren en el Mediterráneo con barcazas que son chalupas impresentables, de poder desarrollarse en su tierra. Eso es absolutamente así, y ese es el tema principal. Precisamente que vos marcás es el tema principal, que cada uno en su país pueda tener el desarrollo necesario como para no tener... Eso se llama hoy cada día con más fuerza el derecho a no migrar, el derecho a no migrar. Y es muy importante conceptualmente cómo se está planteando esto, pero claro, hay que hablar de dinero, hay que hablar de desarrollo, hay que hablar de infraestructura. Rubén, sos un hombre de la política, de amplia trayectoria aquí en la provincia de Santa Fe. Te pregunto y que me digas cuál fue tu lectura sobre lo que sucedió en Francia con Marine Le Pen, que parecía que tenía todo encaminado para una elección exitosa. Después, esa unidad que se dio contra la ultraderecha y que permitió a la izquierda llegar al poder. ¿Qué te pareció todo lo que sucedió en Francia? Bueno, el miedo al abismo, ¿no? Que determinó que las fuerzas de izquierda se unieran
que concurriera de manera casi inédita en las últimas décadas tanta gente a votar, y que significara que el partido de Le Pen, que era un peligro, no solamente desde el punto de vista de retraer las cuestiones sociales, sino desde el punto de vista de la democracia, saliera tercero después de haber ganado en la primera vuelta. Así que me parece que muy concreto es muchas veces aquello que siempre se dice, ¿no? Que los pueblos no se suicidan, y bueno, llegaron hasta el borde del abismo y vieron la necesidad de dar un giro a otra posibilidad, que no está nada concretada, que esto, pero evidentemente que fue un voto un voto de miedo, ¿no? De temor a lo que podía ocurrir con un gobierno de Le Pen. Sobre ese tema, ¿hay algún cierto paralelismo con lo que está sucediendo hoy en la política en Argentina? Yo creo que, mira, lo hemos hablado muchas veces con ustedes y con Carlos, y nosotros hace años que venimos diciendo que la política no pudo, no supo, no quiso mejorar las condiciones de vida de la gente, y esto, evidentemente, la sucesión del fracaso de distintos gobiernos abrió la cuestión a que llegue una persona desconocida con tres consignas o dos consignas muy fuertes que impactaron muy fuerte en todo un segmento importante del electorado, sobre todo el electorado joven, que era contra la casta, que se termine la casta política y la dolarización. Evidentemente que a poco tiempo, meses de estar este gobierno, lo que hemos visto es una aplicación de la clásica política neoconservadora en lo económico. No hay dolarización, porque se sabía que no existían los dólares en el país para que se dolarice la economía, y un salvaje ajuste que, dicho por el mismo presidente de la Nación, que impacta de manera salvaje también sobre los sectores de menores recursos. O sea, la pérdida de poder adquisitivo en estos 6 meses ha sido tremenda, desde el punto de vista de lo que significa hoy el costo de los servicios, de los tarifazos, del costo de los alimentos, de los medicamentos, del impacto en la salud. Entonces, me parece que también con ciertos rasgos también de autoritarismo que se ve en la búsqueda de un gobierno que arrancó queriendo gobernar sin el Parlamento, pidiendo 4 años de emergencia económica, social y política para gobernar por decreto de necesidad y urgencia, y todavía está vigente el decreto 70, o sea, y la ley ómnibus, que como ley, y bueno, Carlos también conoce eso, es un disparate desde el punto de vista institucional, una ley que tenía 300 leyes adentro, nunca, inédito, nunca el Congreso trató semejantes leyes, ni siquiera en la época de la hiperinflación de Alfonsín, cuando asumió Menem, la ley de reforma del Estado. Estamos asistiendo a un experimento que puede tener consecuencias muy negativas, ya la está teniendo consecuencias muy negativas para el país, pero bueno, con un apoyo social que todavía conserva, que la gente que le dijo no a esa política fracasada todavía tiene expectativas en este gobierno, y me parece que bueno, que antes de que venga también otra decepción, hace a la necesidad de la fuerza democrática de buscar diálogos, consensos para establecer políticas que vayan en una dirección distinta a la que vemos que hoy se intenta ir, ¿no? La última pregunta, Rubén, y te agradecemos, el tiempo es tirano en radio, vos sabés. La última pregunta, y te agradecemos de ya la diferencia que tuviste con nosotros, con Estilo. Una encuesta que hizo sobre el mes de julio, Subancordo habla de que el 50% de la población está de acuerdo a armar un frente, como se hizo en Francia, para luchar contra la ultraderecha. Y acá con el señor Canclini hablamos de política mucho tiempo en la radio, ¿por qué no generamos algún tipo de movimiento? Entonces, pensamos en tratar de ver si se puede armar algo así como un frente patriótico para la defensa de la democracia.
¿Te sumarías como referente político de la provincia, como líder de Igualdad y Participación? ¿Te sumarías a alguna movida de ese tipo, Rubén? Sí, de hecho, yo creo que hay que empezar por algo menos ambicioso, que sería un diálogo que tenga coincidencia de políticas comunes en el Congreso de la Nación. Y después, bueno, vendrá el año que viene la posibilidad de hablar de frentes y electorales y demás. Pero tiene que ir en esa dirección, claro. Siempre nuestra voluntad, nuestra vocación ha sido buscar acuerdos en un sentido que mejoren las condiciones de vida de la gente y que sean beneficiosos para el país y para la provincia de Santa Fe. Vamos a estar siempre estuvimos, seguiremos estando en ese lugar, y me parece que hay que vencer esa lógica de la política argentina, en donde el que tiene un poco más quiere hegemonizar y quiere que todos sigan al otro, ¿no? Me parece que eso siempre es lo que ha impedido la confluencia en un sentido positivo del país. Somos un país que tiene grandes posibilidades de sus recursos naturales, de su población. Esto hemos hablado, podemos hablar muchísimo. No es no podemos seguir siendo noticia en el mundo por una deuda gigantesca, porque cada vez tropezamos siempre con la misma piedra. Es decir, es posible establecer una política que dé respuesta a las necesidades del país a mediano y largo plazo. Esto es lo que hay que discutir, no una coyuntura electoral corta para ver quién saca más provecho de la misma. Rubén, muchísimas gracias por esta charla, por contarnos de tu periplo con el tema de migraciones en España, y te estaremos llamando en algún otro momento, y que tengas un buen fin de semana. Con todo gusto, gracias por la comunicación. Un abrazo, un saludo a todos ustedes.